Buenas tardes, mi nombre es Flavio Julián Rosas Jurado. Dentro de la asignatura del Derecho Especial del quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia del Campus Ibagué, vamos a abordar el análisis de tres fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal, donde se analizan diferentes tesis en dichas sentencias, la cual tiene el propósito de darle una argumentación a los diferentes pronunciamientos de las partes intervinientes, asimismo poner en práctica la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, el tema del dolo, la culpa, eh, en aspectos tan importantes como es el delito en la cual influye la libertad o delitos contra la libertad, integridad y la formación sexual en menores de edad, eh, ya que a la hora de fallar el operador judicial o imputar por parte del encargado de la investigación, en este caso la Fiscalía, pues no se tienen precisamente esa perspectiva de la que hoy brinda la posibilidad de, de pronunciarse la Corte. El primer caso obedece al tema de la sentencia SP 921 del 2020 de la Sala de Casación Penal del magistrado Gerson Chavera Castro, magistrado ponente con la radicación número 50889, y vamos a narrar los hechos. Se trata de un joven que la edad supera los 18 años, Cristian Camilo Correa Pinilla, quien sostiene una relación sentimental con una menor de edad, exactamente lo certifica en el proceso, 13 años y 7 meses, denominada María del Mar Marín Serrano, quien de aquí en adelante por protección al menor vamos a seguirla mencionando con las siglas MMS, quien para mediados de junio del año 2019 en la capital del departamento de Caldas, Manizales, se hicieron novios en dicha relación y de la cual se desprendió o se desprenden actos sexuales como actos repetitivos, tocamientos y acceso carnal por parte del mayor de edad, el joven Correa Pinilla, realizados en la casa de la madre de la novia, en ausencia de esta por situaciones y ocupaciones laborales, como da la explicación, que para la fecha la menor pues no había cumplido tan solo los 14 años. Estos actos fueron denunciados por la señora madre de la menor, donde la fiscalía imputa el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, como lo estipula el artículo 208 del Código Penal colombiano. Vamos a mirar cuáles son los diferentes argumentos de quienes intervienen eh, en este proceso iniciamos con los argumentos y la teoría de la defensa. La defensa atribuye que existe o es la existencia de duda de la responsabilidad criminal del joven Cristian Camilo Correa Pinilla, como también la inexistencia de la lesividad del bien jurídico tutelado de la menor, de la cual es víctima. Además, el joven Correa Pinilla mantenía una relación y trato permanente con jóvenes menores de edad, es decir, era su círculo social, iniciándose en estas relaciones interpersonales, cursando para esta fecha el último año de su bachillerato o el último grado de su bachillerato, y que con la joven en mención era su primera relación de noviazgo y también una relación sexual, preocupados estos más por una relación
el joven Correa Pinilla no ocupaba tiempo de los hechos para conocer temas jurídicos, que como cualquier joven pues dedica su tiempo propio del desarrollo de su actividad según su círculo, y el círculo eran menores de edad, tomaba con inobservancia y se dedicaba a las propias prácticas o actividades juveniles, inclinados más por el desarrollo de eventos de su grupo y amigos que eran para la fecha, insisto, menores de edad. Interviene también el médico del Instituto de Medicina Legal y Forense, de Ciencias Forenses, el cual en toda su exposición, en una exposición amplia, científica, explica la inexistencia de lesividad del bien jurídico tutelado a través de un informe científico, médico, psiquiátrico. La intervención de la Fiscalía menciona que el sujeto pasivo, en este caso la menor afectada, presume de incapacidad para poder disponer de su sexualidad, de su libertad sexual por su edad. Seguimos insistiendo, una niña de menor de 14 años, no admitiendo la prueba en contrario, es decir, que el artículo 208 y 209 del Código Penal colombiano es objetivo, material, en el cual no admite prueba en contrario, donde se presenta la incapacidad de la menor de consentir actos sexuales, y estos artículos son de carácter absoluto e insisto, o insistió la Fiscalía, no admiten prueba en contrario. Después interviene el Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación considera que a la menor de 14 años o a esa edad no se tiene la capacidad de poder decidir libremente en esta materia, que es la materia de libertad sexual, y en ese orden de ideas avaló el abuso sexual. Presume el legislador que los menores de 14 años no son capaces de elegir libremente, por lo que dicho trato sexual se considera como un abuso, constitutivo, insisto, del artículo 208, o insiste la Procuraduría, 208 del Código Penal colombiano, tipificado como acceso carnal abusivo en menor de 14 años, que para este caso, pues la niña o la joven transitaba por los 13 años y 7 meses, y que el bien jurídico, en este caso la libertad sexual, se vio vulnerado al no tener la capacidad en este tema, que es el tema sexual. Soslaya la Procuraduría que la menor conocía la ilicitud de estos actos. Muestra de ello es que al confesar en testimonio que inicialmente negó todos los hechos a la señora madre cuando ésta fue confrontada, la Procuraduría solicita entonces casar la sentencia en virtud de no existir pruebas configurativas del artículo 209 del Código Penal colombiano, delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Entonces invoca expresa solicitud de absolver al joven Correa Pinilla al no existir el dolo, ausencia de violencia, intimidación, coacción o la fuerza por parte del imputado. Es decir, que la decisión fue de la menor y fue consciente de lo que hacía, y se atribuye que tenía en ese momento la capacidad, quizás por lo expuesto, de su capacidad volitiva y su capacidad sexual, que son diferentes posiciones de las cuales se vienen discutiendo en esta sentencia. El médico legista, quien valoró y que también hace parte como interviniente en este proceso,
Valoró a la víctima menor de edad en un examen pericial sexológico forense. La madre de la menor dio consentimiento a la valoración pese a ser una menor de edad y no contar con la aceptación de la víctima, donde ella manifiesta tener una relación estable con su novio, con relaciones sexuales consentidas, y el examen arrojó no haber muestra de violencia o vestigios de lesiones en su cuerpo. La madre de la víctima también participa en este proceso, es decir, es interviniente, y exponemos cuáles son sus argumentos. La madre de la víctima, como testigo común, llamada María Patricia Serrano Agudelo, denunciante de Correa Penilla, como lo hicimos saber en los hechos, porque su hija, siendo menor de edad, tenía relaciones sexuales con el joven antes denunciado, decide hacer la respectiva denuncia porque el joven es mayor de edad. La madre que confrontó a su hija sobre esos hechos y que la menor, al negarse de relatar lo sucedido, la señora María Patricia Serrano Correa se vio obligada a hacer este examen pericial. También interviene la joven afectada, del MMS, como lo dijimos, para obviar el nombre de la menor, reafirma el noviazgo con el procesado, el joven Correa Pinilla, asegura que las relaciones sexuales eran consentidas y sin ejercicio de esa obligación, fuerza, violencia o coerción, y que se trata de una relación de amor y cariño, relaciones que siempre fueron ocultadas con la señora madre de la víctima, pues porque una relación íntima es íntima y precisamente no se hace pública, al suponer que iban a ser también censurados y denunciados, pues ellos evitan contarle a la señora madre, y donde prima el amor a su novio, como así lo menciona María del MMS, novio que nunca se vio enojado para tener relaciones sexuales y que primaba las expresiones de cariño y de amor. Expone Cristian Camilo Correa Pinilla, en este caso el procesado, que nunca se imaginó que amar fuera un delito. Se trataba de una relación sentimental, de amor, de cariño, común y corriente, y nunca creyó que esto lo iba a poner en esta situación, y mucho menos verse involucrado en un delito, pues nunca fue persuadido por alguien de la ilicitud de sus actos. Cada vez que conversaba con su padre, pues, y con su grupo de amigos, entre su padre y otro, lo único que le recomendaban es que se debía era cuidar, pero nunca que existía la ilicitud de sus actos y que esto provocaba un delito, el cual está contemplado como abuso carnal en menor, o acto carnal abusivo en menor de 14 años. Esta relación de noviazgo es una seducción mutua, pleno convencimiento de que se trataban de una relación de amor, pese a que existieran relaciones sexuales, hoy objeto de condena, y que el joven Correa Pinilla desconocía totalmente de lo narrado y descrito por la defensa. Fue tanto el amor, que los dos perdieron la virginidad en su primera relación sentimental y sexual, y estaban completamente seguros de que se trataba de una relación común y corriente de amor y de cariño, y así fueron como lo expresaron en sus relaciones sexuales, y eso lo da los diferentes testimonios. Ahora, ¿cuál es la consideración para este caso de la Corte Suprema de Justicia? La Honorable Corte Suprema de Justicia, en sala de casación penal, consideró dos elementos en este caso concreto. El primero es la presunción de derecho, presume el hecho de madurez de la víctima, y la segunda, falsos juicios de identidad subsidiarios. Para el primer caso, el falso juicio de identidad al tergiversar el testimonio y dictamen del médico psiquiátrico del Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, el médico citó en el peritazgo que la menor estaba cognitivamente en condiciones físicas para sostener relaciones sexuales a pesar de tener menos de 14 años y configurarse como eh, acto sexual abusivo. Además afirmó que no existió vulneración del bien jurídico protegido y si lo hubo el daño fue notoriamente ínfimo, sin afectación, como lo describe el informe psicológico o psiquiátrico en el entendido de que el comportamiento de Cristian Camilo Correa Pinilla no significó real y verdaderamente puesta en peligro el bien jurídico protegido de la norma penal. La Corte entonces admite que en la evolución social, humana, volitiva, psicológica, hormonal, corporal, insistimos, social, de medios de comunicación, es decir, el comportamiento de la evolución como comportamental de la mujer a esta edad, y en este caso se ha hecho a un lado la presunción de derecho en materia de los delitos sexuales y acogió la del hecho que admite prueba entonces en contrario para poder admitir que no se trata de una postura abusiva ni de violencia y que precisamente la niña sí tenía capacidad de poder decidir en este momento, a esta edad, su condición sexual y sus relaciones con el joven hoy imputado. En el segundo, los falsos juicios de identidad o subsidiario, empieza por abordar el error de prohibición. Después de los alegatos del Ministerio Público y por último lo dicho por los jueces de instancia, el impugnante expresa que el tribunal, a partir de la versión del acusado, negó la existencia y lo acusa de confundirlo con el tipo. Agrega que las declaraciones de la víctima, también de Marco Antonio Correa García, que es el padre de ese momento acusado, y de Cristian Camilo Correa y del médico legista, fueron objeto de cercenamiento y objeto de omisión. Entonces, el error de prohibición contemplado en el artículo 32 del Código Penal colombiano, la invencibilidad del error excluye la responsabilidad, dándole la razón al casacionista, donde el acusado no tenía conciencia que este acto que estaba realizando era un ilícito. Asimismo, el imputado, invencible, disculpante de su responsabilidad por el hecho típico y antejurídico, donde la relación afectiva estaba fundada por el amor y el cariño y no en la violencia, el engaño, el abuso, la fuerza o la coerción. Por eso el artículo 32 del Código Penal colombiano es que se obre con error invencible, que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluye la responsabilidad. Concluye definitivamente la Corte que no hubo una connotación que afecte o vulnere la formación sexual de la menor, ni la integridad ni la libertad sexual en la cual lo estipula el Código Penal. Vamos a, como lo instruye el ejercicio, a poder establecer qué se entiende por presunción de derecho. Cuando se analiza bien cuál es el propósito de las presunciones, es factible llegar a la conclusión que las presunciones no son un medio de prueba, sino que más bien son un razonamiento orientado a eximir la prueba. Se podría decir, en suma, que las presunciones
no son un medio de prueba, pero tienen que ver con la verdad procesal. En el ordenamiento jurídico existe la presunción de derecho y es para este caso que nos asiste con los menores de 14 años que no tienen la madurez suficiente para la toma de decisiones en el ámbito sexual. Esta presunción no admite prueba en contrario, lo que se trata eh, lo que se trata de los tipos de presunción de derecho denominada iuris ad iure, debido al estadio de madurez que presentan sus esferas intelectiva, volitiva, afectiva, como lo hemos explicado, y que dicha presunción no admite prueba en contrario. Dentro de las presunciones legales se distinguen las presunciones iuris tantum, que admite prueba en contrario, y las presunciones, como lo mencioné, iuris et de iure, que no admite prueba en contrario. Ahora, ¿qué se entiende por error de prohibición? Esto corresponde a no dar lugar a la responsabilidad penal debido a que una persona, en este caso el autor, el sujeto activo, no conoce, no comprende la conducta que viene realizando, que se encuentra contemplada y prohibida en el Código Penal e ignora la prohibición. Ahora, en este caso, al lograr el imputado bajo la convivencia social, de estar haciendo lo correcto, de que nadie le hizo su advertencia de que se trataba de un acto ilícito, es decir, que no tenía conocimiento de la antijuridicidad, de la ilicitud de su comportamiento. Además existe una relación inmadura, se trata de un noviazgo de dos equiparados jóvenes, independiente de que uno sea mayor de 18 años y la otra menor de 14, una con la capacidad de decidir y el otro sin el conocimiento de que sus actos eran ilícitos, que no existió daño ni afectación, como también la inadvertencia, insisto, de esa ilicitud en su comportamiento por los miembros de su círculo social. Ahora, ¿qué es el acceso carnal abusivo? Se trata del que acceda carnalmente a personas de 14 años, según el artículo 208 del Código Penal colombiano, por no tener la capacidad del menor de decidir, que en cambio sí la tiene un mayor de edad. Los actos sexuales se consideran abusivos e insisto, para este caso, se materializan con tocamientos no consentidos a una persona, a un joven que no tiene la capacidad de autodeterminarse para decidir sobre su sexualidad. En estas conductas no se usa la violencia, sin embargo se genera un perjuicio sobre la víctima, ya que no posee la capacidad de autodeterminación o determinación. Instrucción, aquí es que, ¿cuál es? Es la introducción del miembro viril u otros objetos, ya sea vía anal, vaginal, oral o una cavidad cóncava, con menor de 14 años o incapacidad de resistencia. Hemos dado ya la explicación de esta sentencia y esta sentencia tiene dos aclaraciones de voto de dos magistrados. El primero es el magistrado José Francisco Acuña y el segundo, el magistrado Eugenio Fernández Carlier. Para el primero, el magistrado José Francisco Acuña, no existió acto de connotación sexual que afectara la formación y libertad sexual de la menor afectada, que frente a este caso se admite el error de prohibición, ya que a pesar de sus 14 o 13 años, pues la menor tenía precisamente capacidad y el joven mayor de 18 años, es decir, el imputado, estaba bajo la supervisión aún de sus padres, sin el desenvolvimiento social amplio, laboral, de conocimiento académico, mucho menos de desarrollo sexual y experiencia afectiva.
que si bien es cierto cursaba el último grado de bachillerato, pues sabemos que la formación académica sexual es un poco retrógrada, es decir, que en este momento tiene una condición de la cual no le dan prioridad y que hoy los jóvenes pues no es en las diferentes instituciones educativas públicas y privadas la prioridad para el desarrollo de su capacidad y su conocimiento y elevar entonces la capacidad y el entendimiento de estos aspectos. Que la relación del imputado fue fruto del amor y no de la violencia, y que por la falta de conocimiento del injusto impone la absolución del autor por el hecho doloso, por no existir, es decir, no tenía conocimiento de lo que estaba realizando iba a provocar el daño y que tenía conocimiento previo de la ilicitud de su comportamiento o de su conducta, el cual insiste la Corte que obró en creencia equivocada de su comportamiento y no constitutivo de delito. ¿Cuál es la postura del magistrado Eugenio Fernández Carrier? Tiene tres aspectos o elementos. El primero, que rechaza el error de prohibición y que la absolución debió darse según la ausencia del dolo valorado, es decir, no haberse tenido conciencia de la antijuridicidad. Y el tercer elemento, la ilegalidad de la prueba aportada por la madre, ya que fue practicada la menor, su hija, con falta de su consentimiento, y eso lo explicamos en cada uno de los intervinientes de este proceso. Esperamos haber dado la explicación a este primer caso y vamos a abordar el caso número 2, otra sentencia en la cual vamos a desarrollarla. Sentencia número SP 1793 del 2021 de la Sala de Casación Penal de la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, en radicación número 51936. Bueno, ¿cuáles son los hechos? La Fiscalía imputa cargos de acceso carnal violento y acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir, con esta agravación punitiva en conductas punibles del señor Carlos Enrique Ávila Barbosa, médico acupunturista, por acceder carnalmente a María Audilia Henao Aristizábal de manera violenta, quien tapándole la boca y accediéndola en contra de su voluntad, en una terapia del médico Ávila Barbosa en la ciudad de Tuluá, en las instalaciones de su propio consultorio, y que dicha situación inicia precisamente a petición del acupunturista al incitarla a que siguiera el consultorio, a tratarle un dolor de cuello a través de una supuesta terapia, y que luego de acostarla en la camilla para tratarle dicho dolor o para realizarle la terapia, la señora María Odilia, quien tiene 70 años, recibió del tratante tocamientos en sus partes íntimas, quien luego, insiste, le tapó la boca, la redujo, le exigió silencio y finalmente le penetró su miembro viril en la vagina. Frente a la absolución del imputado de acceso carnal violento y acto sexual abusivo con incapaz de resistir, el juzgado primero penal del circuito y fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, la Fiscalía interpone un recurso de apelación y el extraordinario de casación con la condena de acoso sexual violento. ¿Cuáles son los argumentos del casacionista? En este caso es la Fiscalía General de la Nación, sustenta un solo cargo: el falso raciocinio, violación indirecta de la ley sustancial debido a los errores de raciocinio en la apreciación de las pruebas que condujeron a la falta de aplicación del artículo 380 y 381 de la ley 906 del 2004.
la aplicación indebida del artículo séptimo. Solicita entonces garantizar la eficacia del derecho material y las garantías de la parte afectada, en este caso específico, ya que la víctima, al no registrar en la fecha de los hechos en este acto de violación o acto sexual violento muestras de rehusarse o resistirse, no se configura un consentimiento de la víctima. Muestra de ello es el material probatorio, científico, verificable, de rastros o heridas vaginales producto de esta violencia o este sexo carnal violento, aunque fue reconocido el testimonio de la víctima, este fue disminuido, desestimado, al igual que el dictamen pericial no tenido en cuenta. Por eso el casacionista solicita se condene al acusado, el médico acupunturista Carlos Enrique Ávila Barbosa, por el delito de acceso carnal violento. ¿Cuáles son los diferentes argumentos de los intervinientes? Iniciamos con el argumento de demandante. Bueno, insisto, en este caso es la misma Fiscalía quien esgrime los argumentos anteriormente descritos. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en unas pruebas debatidas en el juicio, y la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Frente al otro interviniente, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, solicita no fallar la sentencia absolutoria, ya que el fallo se basó, según el Ministerio, en la tesis de inexistencia de tipicidad, dedicado a que la infraestructura, el consultorio era visible, que la sala de espera era contigua al consultorio, que era visible las personas que la estaban esperando, en especial que la señora María Odilia fue acompañada de su hermana, que la madre del acupunturista, médico acupunturista, veía desde la parte exterior su consultorio, que era estrecho, que era reducido, que había, insisto, visibilidad cuando se produjeron los hechos, y que supuestamente ni la hermana ni la mamá, ni la hermana del acompañante ni la mamá del médico tratante podrían ver perfectamente los acontecimientos, y que estos pues supuestamente se desestiman, señalan incoherencias. Entonces, sobre estos elementos también hallazgos periciales, y no darle credibilidad entonces a la víctima, pues no resulta lógico que el acusado, mientras con una mano le tapaba la boca, con la otra la accedía carnalmente y cogía su miembro y se lo introducía en la vagina, que con el solo empleo de poder utilizar una mano y entonces la otra, pues había posibilidades de la víctima rehusarse, que cómo podía al mismo tiempo despojarla de la ropa y accederla carnalmente, taparle la boca, ocurriendo todo enfrente de su hermana y de la madre, y que como era visible su consultorio, pues que nadie se diera cuenta de lo sucedido. De esta manera menciona que existen dudas sobre el elemento específico del tipo del artículo 205 del Código Penal colombiano, acceso carnal violento, relativo a la violencia física, ya que de acuerdo al reconocimiento médico legal no existen huellas o rastros que denoten la existencia de una agresión sexual, como también la existencia de la certeza sobre el acusado haya actuado con dolo. Con lo anterior, pues estima que se debe mantener la absolución del procesado. La defensa, ¿cuál es su tesis? Pues solicitó la no casación de la sentencia absolutoria, ya que el fallador se pronunció que no hubo vulneración de la norma sustancial y que los elementos probatorios no concluyen con la tipicidad del delito del artículo 205 del Código Penal colombiano en la violencia, y por ello solicita que ante esta duda probatoria pues no pueda prosperar, y por ende pues no tendrá
que casarse el fallo imputado. Considera entonces la Corte Suprema de Justicia y se apoya en dos aspectos meramente materia probatoria, que en los fallos se le resta importancia a las valoraciones de la afectada, es decir, la víctima, pese a la demostración científica del acceso carnal realizado por el agresor reconocido, donde se concluye el acceso carnal violento, toda vez que la conducta sexual sí se realizó por el acusado, se perpetró sin el consentimiento y la aprobación de la afectada. No se puede absolver al acusado, toda vez que media prueba científica que demostrara el acto sexual con la versión de la afectada, en la cual corrobora el acceso carnal violenta, mientras los fallos absolvían al acusado, desestimando no solamente las pruebas, sino la versión de la afectada, y muestras de ello en el hallazgo es las muestras de ADN de semen en el protector vaginal de la víctima. Consideró la Corte que se probó la relación sexual entre el acusado y la afectada y que éste sí ocurrió bajo violencia. ¿Cómo lo argumenta la Corte? Lo argumenta de la siguiente manera, que dichas conductas, en especial el acceso carnal violento con tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, a título de dolo, demostrado científicamente el acceso, el abuso, la violencia, sobre todo en los hallazgos que determina el peritaje en el tema de su vagina, es decir, en la verificación médica. Se configura en este el dolo, ya que tenía pleno conocimiento del agresor sobre el tipo penal y la violencia y su comportamiento, como el sometimiento de la afectada para accederla carnalmente, y se basa precisamente en la teoría de perspectiva de género, donde hace un análisis de sesgos, de prejuicios machistas, al exigirle a la víctima signos claros de su manifestación de oposición frente a los actos del procesado. Es allí donde considera la Corte que la víctima no debe actuar en una forma determinada, sino máxime cuando medió la violencia, y sí se configura entonces el acceso carnal violento a título de dolo con persona incapaz, porque la redujo y ésta no tuvo la capacidad de mostrar reacción o falta de la reacción en el momento de los hechos, y que con solo primar la voluntad para evitar el daño del bien tutelado del sujeto pasivo es suficiente. Es decir, aquí no existió voluntad y consentimiento del afectado. En conclusión, la Corte declara al acusado autor responsable de la conducta punible del acceso carnal violento agravado y otras consideraciones restrictivas en el fallo. ¿Qué se entiende? Y vamos a explicar algunas situaciones que son propias de esta conducta, de este proceso y de las diferentes reacciones. Es que se entiende por un shock. Es un colapso nervioso de una persona impactada por un suceso no deseado, en una situación de amenaza, de peligro, de vulnerabilidad, donde el impulso nervioso no deseado desconecta de la realidad, pudiéndole propiciar angustia, impotencia, desconcierto, inmovilidad, entre otros, en el momento de los hechos. Por eso se considera que la persona entró en shock nervioso y pues no es necesario que medie la reacción, es decir, el tema de rehusarse, sino quedó impávida y así la redujo el agresor. ¿Qué se entiende por acceso carnal violento? Es el acto sexual diverso al acceso carnal donde medie violencia. El delito de acceso carnal violento se configura cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, en la cual penetra con su miembro viril
u otros objetos, ya sea vía anal, oral, vaginal, cóncava, de los orificios que se tenga, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o un equivalente anormal del mismo. Que para este caso de acceso carnal violento agravado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 205 y 211 en el numeral 2 del Código Penal, pues se entiende por acceso carnal violento. Hasta acá el caso número 2 de esa sentencia para poder continuar. Sentencia SP 107 del año 2018, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, magistrado ponente Fernando León Bolaños Palacios, con un radicado número 49799. Los hechos: cuando el adolescente de 14 años conciliaba su sueño en el lugar juvenil campesino, se acercó a su cama el director del mencionado hogar juvenil, quien sin mediar fuerza o violencia frotó sus partes íntimas durante media hora, a lo cual reaccionó asequible y pasivamente hasta que terminó el tocamiento, para luego cambiarse de cama en el mismo hogar campesino cerca a su primo. Esos son los hechos y vamos a narrar precisamente cuáles son los argumentos de la teoría casacionista. En condena del procesado Nelson Javier Castaño Sánchez, quien es el director del Centro Juvenil Campesino, en calidad de autor del delito de acoso sexual en contra de dicha decisión, en segunda instancia se presenta demanda de la casación de la defensa del procesado. ¿Cuáles fueron los argumentos? La primera es, se fijaron tres elementos, tres argumentos. La primera es que es una afectación sustancial de la estructuración del proceso. La segunda, el acusado del delito de acto sexual agravado nunca se le precisó de manera probatoria o nunca se le comprobó la agravación fijada y mucho menos violencia, como también aprovechamiento de su cargo. La defensa del acusado entonces pide que se case el fallo en sentencia absolutoria, ya que se violó el contenido de la ley 906 del 2007 en su artículo 337, numeral segundo. Vamos a situarnos en diferentes planos de los intervinientes. El primero, el de la defensa. Solicitud expresa para definir si se condena por acoso sexual cuando la acusación es por acto sexual agravado, que precisamente fue desvirtuado plenamente en el proceso y en el juicio. En consecuencia, pues que se falle la casación, la sentencia de primer grado, por no generarse los presupuestos típicos en la conducta de delito de acoso sexual señalado en el artículo 210A de acoso sexual, en el cual señala precisamente que en beneficio de suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o de relaciones de autoridad o de poder, de edad, sexo laboral, posición laboral, social, familiar, económica, acose, que son los verbos rectores, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente. Sigue, coma, con fines sexuales no consentidos a otra persona incurrirá precisamente de prisión de 1 a 3 años. Así se tipifica. Y precisamente vamos a definir cuáles son los fines sexuales no consentidos. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, dice que el acusado, valiéndose de su cargo como director del hogar juvenil campesino, realizó una serie de tocamientos sexuales por media hora al menor en el sitio donde dormía, el cual él no pudo resistirse.
solicita en virtud de lo señalado el argumento de la Fiscalía que no se case la sentencia. ¿Cuál es la consideración de la Corte? Bueno, en este caso la Corte expresa que debe existir la congruencia de la Ley 906 del año 2000, preservando el debido proceso, ya que se defendió de unos cargos imputados por la Fiscalía y fue acusado sin elementos por otro delito sin existir dicha conducta punible. A esto el ordenamiento jurídico se ha pronunciado y ha establecido que al juez solo le es permitido condenar por delito diferente al acusado en los siguientes límites. Primero, cuando la Fiscalía lo solicite de manera expresa. Segundo, cuando la nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo género. Tercero, el cambio de calificación debe ser orientado hacia una conducta punible de menor entidad. La cuarta es que la tipicidad debe respetar el núcleo fáctico de la acusación y no debe afectar los derechos de los sujetos intervinientes. Pero posteriormente, el literal A, precisamente que la Fiscalía lo solicite de manera expresa, fue eliminado de la exigencia y frente a ello la Corte sentencia precisamente en la Ley 599 del año 2000 que existen límites para evitar que una conducta punible sea mutada, convertida en otra y que esta última genere sentencia en condena. La Corte entonces decide casar la sentencia impugnada. Por lo anterior, declarar a Carlos Enrique Ávila Barbosa, director del Centro Juvenil Campesino, autor responsable de la conducta punible de acceso carnal violento agravado. La otra consideración de la Corte es la injuria por vía de hecho, dada la relevancia del bien jurídico afectado a través del involucramiento de actos del director ya señalados del Centro Juvenil Campesino, de una conducta repudiable sexualmente, de haberlo acosado en su lugar de regocijo, en su cama, durmiendo durante media hora, no puede desviar o mutuar a una conducta diferente, como es el caso de injuria por vía de hecho, donde el sujeto activo se satisface lívidamente siendo evidente y constitutivo de un acto sexual. Esas son las consideraciones de la Corte. Ahora, ¿qué se señala por acoso sexual? El que en beneficio, como lo establece el artículo, suyo o un tercero, valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social y familiar, económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales consentidos a otra persona, pues incurrirá precisamente en el delito de acoso sexual. ¿Cuáles son los verbos rectores si queremos ser incisivos en este asunto? Es el de acosar, perseguir, hostigar y asediar física y verbalmente. Considera la Corte respecto a los verbos rectores del tipo penal de acoso sexual que estos verbos rectores se señalan en una acción prolongada en el tiempo e insistente por parte del sujeto activo, pero advierte que el bien jurídico tutelado, que es la libertad, integridad y formación sexual, puede vulnerarse o afectarse en un solo acto de estos. Pero uno de estos verbos rectores denominados asediar no se debe a una acción prolongada en el tiempo, sino a la insistencia de actuar una sola vez, asediar y encerrándolo y dejándolo a merced del perpetrador, que dicho acoso tuvo fines sexuales no consentidos.